Ok, buenas noches. En esta semana vamos a continuar con la clase de degradación de triacilglicéridos y beta-oxidación de los ácidos grasos. ¿Qué es lo que ya habíamos mencionado? Ya habíamos dicho, ¿no? La importancia que tienen los lípidos como reserva energética. Es decir, los lípidos nosotros los consumimos, pero mayormente no degradamos los lípidos para poder obtener energía como primera fuente, sino los carbohidratos, ¿verdad? Pero los lípidos también nos pueden proporcionar una gran cantidad de energía. Así va a depender también de si es que nosotros vamos a de repente hacer algún tipo de actividad que requiera una mayor cantidad de energía. Por tanto, como necesitan las células tener una mayor cantidad de energía, van a buscar pues de otra molécula que me permita darme esa energía. ¿Y quién mejor que los lípidos? ¿Sí? Pero si nosotros hablamos de los lípidos, no vamos a hablar de cualquier lípido, porque tenemos diferentes lípidos. Hemos hablado de los triglicéridos, hemos hablado del colesterol, hemos mencionado los fosfolípidos, hemos mencionado por ahí las prostaglandinas, los terpenos, ¿no? Las ceras, los aceites. Mayormente nosotros nos enfocamos en quién, en los triglicéridos o los llamados comúnmente triglicéridos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son, acuérdense, el 90% de esas grasas que nosotros consumimos se encuentran en forma de triglicéridos. Sí, entonces ustedes observan acá, por ejemplo, yo tengo el glicerol y tengo el ácido graso libre, y cuando se juntan tres ácidos grasos libres con el glicerol se forma el triacilglicerio, ¿sí? El triacilglicerio se puede almacenar en el adipocito, que es la célula del tejido adiposo, ¿sí? Y acá está, miren, acá está el núcleo y acá está toda la reserva de grasa, ¿no? De los triacilglicéridos, ¿ok? Entonces sabemos que cuando nosotros vamos a consumir los alimentos, nosotros tenemos que tener enzimas que me permitan la degradación, degradar estos lípidos de forma general, mayormente los triglicéridos, teniendo en cuenta que los triglicéridos no forman bicapa lipídica, o sea, no son anfipáticos, no tienen ese lado hidrofílico hidrofóbico, no son sumamente hidrofóbicos, o sea, es decir, que no pueden tener contacto con el agua, es muy complicado poder degradarlos, ¿ok? Entonces, ahí hay que ir viendo cómo es que nosotros entonces podemos transportar esos triglicéridos si no pueden tener contacto con el agua. Fácil, por las lipoproteínas que ya hemos mencionado, ¿no? El kilomicrón, que está relacionado con el transporte, ¿no? Gracias a la alimentación, ¿no? Que viene por una vía exógena, y la DLL, que permite pues el transporte de forma más interna, pero eso es una vía endógena porque se da gracias a la síntesis hepática, ¿no? Es decir, todo lo que tiene el hígado, eso es lo que se recauda, de esa manera puede hacer el transporte. Entonces, no hemos visto que los lípidos se pueden transportar gracias a las lipoproteínas, pero nosotros nos enfocamos principalmente por los triacilglicéridos. Entonces, los triacilglicéridos los podemos tener tanto en la alimentación, ¿sí? Como también almacenados en el tejido adiposo, ¿no es cierto? Entonces tenemos estas dos formas, ¿no? O está almacenado en el tejido adiposo, o simplemente cuando nosotros comemos triacilglicéridos también tenemos que degradar. Entonces, vamos a ver cuáles son de alguna u otra manera las diferencias entre uno y otro. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de los tres triglicéridos y hacemos la degradación, lo que vamos a obtener es ácidos grasos y el glicerol. Y eso es lo que primero vamos a ver, la degradación de los tres triglicéridos. Luego, vamos a ver cómo es que aprovechamos estos productos que estamos obteniendo de la degradación de los tres triglicéridos, que vienen a ser los tres ácidos grasos y el glicerol. ¿Sí? Vamos a ver qué hacemos con el glicerol, qué hacemos con esos ácidos grasos, ¿no? Ahí es donde pasamos por el proceso de beta-oxidación, que viene a ser la degradación de los ácidos grasos. Y ahí vamos a tener ciertas moléculas importantes, que son coenzimas, ¿no es cierto?, que son de forma reducida. Por tanto, las coenzimas que son reducidas son importantes para la obtención de energía. Luego, yo con este proceso de beta-oxidación consigo tener acetil-CoA. Este acetil-CoA va a iniciar el ciclo de Krebs para poder obtener más cantidad de coenzimas y más cantidad de energía como GTP. Al final, todas esas coenzimas pasan, caen a transporte de electrones, pasan por correlación oxidativa y tengo una gran cantidad de ATP. Tener en cuenta que también el acetil-CoA que pueda obtener puede formar colesterol o puede también formar cuerpos cetónicos, ¿sí? Entonces, normalmente yo tengo esta vía, si se dan cuenta, puede hacer ciclo Krebs para poder tener energía, pero también puedo hacer lo que se le llama cuerpos cetónicos, porque estoy en un proceso de, en este caso, de degradación. Y se preguntarán luego, ¿por qué es que iría a los cuerpos cetónicos? Porque si nosotros hacemos degradación de triglicéridos, sí o sí, es porque el cuerpo está necesitando más energía de lo que normalmente quiere. Por tanto, el carbohidrato ya debe estar ausente. Para nosotros poder hacer una degradación de triglicéridos en gran cantidad, eso implica
que el carbohidrato no se encuentra, que ya fue utilizado, que ya no tengo mi almacén de reserva del carbohidrato, que es el glucógeno. Entonces, automáticamente tú activas la vía de los lípidos, triglicéridos, degradas, ácidos grasos, acetil-CoA, obtienes energía por ese lado, pero tengan en cuenta que hay células que no pueden tener energía de los ácidos grasos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pueden formar cuerpos cetónicos. Forman los cuerpos cetónicos y luego los cuerpos cetónicos, luego lo que van a hacer es, se van a trasladar hacia las células que necesitan energía, luego estos cuerpos cetónicos se degradan y al degradar regresan nuevamente como acetil-CoA para nuevamente hacer el ciclo de Krebs y obtener coenzimas y finalmente tener la energía en esa célula. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, a pesar de que nosotros podemos degradar triglicéridos y tener ácidos grasos, no todas las células consiguen degradar el ácido graso. No se puede. Por ejemplo, en el cerebro. No pasa eso. Entonces, en el caso cuando comenzamos a activar la lipólisis, cuando comenzamos a activar la degradación de los triglicéridos, implica porque nosotros necesitamos de todas maneras energía. Pero ¿qué hacemos con las células que solo necesitan de glucosa? Ya no hay glucosa, no podemos darle. A pesar que estés haciendo la gluconeogénesis y la demanda es tanta que no va a alcanzar para todas las células que tú quisieras. Entonces automáticamente el acetil-CoA obtenido de la degradación de los ácidos grasos lo que hace es formar cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son compuestos solubles, son ácidos, pero pueden ser pues transportados y llevados hasta la célula del cerebro para poder ser utilizados como degradándose y regresar nuevamente a acetil-CoA. No te forma glucosa, no, solamente se degrada y permite tener acetil-CoA, y si tengo acetil-CoA implica que inicio el ciclo de Krebs. Si tengo el ciclo de Krebs, obtengo coenzimas, que ya saben cuáles son, ¿sí? Tengo GTP y por tanto eso implica que voy a poder obtener ATP. ¿Ok? Entonces el proceso que nosotros estamos viendo es este de aquí, vías de degradación. ¿Ya? Vayan teniendo en cuenta esto porque más adelante vamos a entrar con la formación de cuerpos cetónicos. Entonces esto de acá lo tienen que tener claro. ¿Sí? Entonces, empezamos con el primero. Vamos a hacer la degradación de los triglicéridos. Entonces se hidroliza los triglicéridos y se va a formar 3 ácidos grasos y un glicerol. En este caso yo tengo los triglicéridos en el tejido adiposo. Tengan en cuenta que no estoy hablando de la degradación en relación a la alimentación, o sea, el aparato digestivo. Ya no estoy manejando, no estoy manejando esto. Ya no estoy manejando esto. Esto de acá es la digestión. ¿No? En la digestión yo sé que puedo degradar los triglicéridos, ya hemos visto y cómo después llegamos a las lipoproteínas. ¿Ok? No, acá yo estoy hablando ya cuando los ácidos grasos, acuérdense aquí, cuando los ácidos grasos ya son absorbidos y llegan a la célula adiposita o el músculo. Y ahí tenían dos funciones, o se degradaban para obtener energía o simplemente se almacenaban. Entonces ahorita estamos hablando de esos triglicéridos que están almacenados en ese tejido adiposo, ¿ok? Entonces ahí hay una enzima que se llama lipasa sensible hormona. ¿Ok? Entonces primero se da la activación de la lipasa sensible a hormonas en el tejido adiposo. Entonces ahí tenemos moléculas de agua, 3 moléculas de agua con la enzima lipasa sensible a hormona, y esto me va a permitir tener los productos como el glicerol y los ácidos grasos. Estos productos van a ser oxidados, o sea, es decir, van a ser degradados para vías diferentes. ¿Ok? Entonces primero, ¿qué hago? El glicerol, ¿no? El glicerol yo ya lo he visto en bioquímica 1. ¿Verdad? Y el glicerol sabemos que lo podemos trabajar en la gluconogénesis, ¿se acuerdan? Cuando nosotros no teníamos en realidad ya glucosa porque se había acabado la forma de almacenamiento, ¿qué hacíamos? Teníamos que utilizar pues ciertos compuestos no glucosídicos que me permiten formar glucosa, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros utilizábamos lo que es el glicerol. Entonces el glicerol, el destino de él es que no se quede en el tejido adiposo, ¿no? Y no se queda en realidad porque carece de una enzima que se llama glicerol quinasa. Esa enzima glicerol quinasa, acuérdense, las quinasas fosforilan, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? El glicerol no va a ser reaprovechado en el tejido adiposo, porque como no tiene esa enzima, no hay forma que el glicerol pueda cambiar a glicerol trifosfato. Entonces no se aprovecha. Entonces como no se reaprovecha, entonces ¿qué hace? Él simplemente se va. Entonces el glicerol sale del tejido adiposo y se va directamente, pues es liberado en la circulación y va a llegar al hígado y a otros tejidos que realmente sí aprovechen de este compuesto. Ahí en otros compuestos como tejido hepático y otros, el glicerol sí puede pues fosforilarse utilizando la glicerol quinasa. Utiliza el ATP
y de esta manera obtiene glicerol, ¿no? Acá estamos, glicerol, viendo el ATP, ¿no? Utiliza ese ATP, y con esta enzima lo que hace es, pues, traspasar el grupo fosfato del ATP y lo pasa al carbono 3 del glicerol. Entonces acá tengo glicerol 3-fosfato. Luego el glicerol 3-fosfato utiliza el NAD, glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, y de esa manera tengo dihidroxoacetona fosfato y tengo mi coenzima. La dihidroxoacetona fosfato sé que es un intermediario de la vía glucolítica y la gluconogénesis. Entonces primero tengo que saber qué cosa voy a hacer. ¿Voy a hacer glucólisis ahorita? No, no tiene sentido. Si yo estoy hablando de lípidos es porque la vía de los carbohidratos prácticamente está inhibida, ¿sí? Entonces si yo estoy viendo ya por la vía de los lípidos en una mayor cantidad, o sea, mi enfoque va a los lípidos, eso implica que carbohidratos ya no está viendo, si no, no estarían los lípidos, ¿ok? Entonces, automáticamente, si yo estoy hablando de lípidos y tengo una hidroxiación fosfato, entonces yo estoy enfocándome a la gluconeogénesis, utilizar ese compuesto para poder formar glucosa porque no tengo, porque justo estoy haciendo principalmente la vía de los lípidos, ¿ok? Entonces, para poder recordar, ¿no?, que nosotros teníamos dos vías, que eran, ¿se acuerdan? Que eran contrarias. La glucólisis, que era la vía de degradación de la glucosa para poder obtener energía, ¿sí? Y que en ese proceso de glucólisis yo puedo tener ATP y también tenía coenzimas como el NADH, que se va directo a la mitocondria para poder, pues, obtener los 3 ATP por ese NADH. Y bueno, por todos los otros NADH y PADH2 que se dan la oxidación completa de la glucosa. Entonces sabemos que la glucólisis es vital para todas las células, ¿sí? Si no, no podemos tener energía. Pero ocurre de que también pues esa glucosa se gasta, que ya no hay gran cantidad. Entonces cuando la demanda es mayor de lo que necesitas, entonces se tiene que ver otras vías. Entonces ahí comienza a activarse la lipólisis, pero también se comienza a activar la gluconogénesis. Es una vía que te permite sintetizar la glucosa a partir, ya saben, de compuestos no glucosídicos, que son los aminoácidos, el lactato y el glicerol. Ese glicerol que acabo yo de obtener de la degradación de los 3 triglicéridos, ese es el que voy a utilizar para poder sintetizar glucosa, ¿sí? ¿En dónde se da la gluconogénesis? Principalmente se da en el hígado. En el riñón se da en pocas cantidades en el córtex renal, pero muy poquito. Pero principalmente se va a dar siempre en el hígado, ¿ok? Siempre se va a dar en el hígado. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Hasta ahí recordamos, ¿no? Degradación de otro triglicérido, la enzima lipasa sensible a hormona, tengo glicerol y los ácidos grasos. El glicerol, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos con el glicerol? Vamos, ¿qué hicimos con el glicerol? Sí, pues, ¿qué hicimos con el glicerol? ¿Qué había? Glucólisis, génesis, gluconeogénesis. Eso, gracias, gluconogénesis. Voy a regresar a bioquímica 1 si se equivocan, ¿ah? Ya, vamos. Gluconogénesis, muy bien. ¿Sí? Entonces, en lo que es la gluconogénesis, ¿qué cosa era? Por favor, quiero que lo tengan bien claro. Tenemos un orden, carbohidratos, después los lípidos. Si ya no hay carbohidratos, automáticamente vas a comenzar a hacer lípidos, degradación de los lípidos. Pero tener en cuenta que el organismo te dice, oye, vas a degradar los lípidos, pero no todas las células utilizan los ácidos grasos para poder obtener energía. Entonces, uy, ¿verdad? Cierto. Entonces, como estoy haciendo gluconogénesis también, entonces tengo que aprovechar ese glicerol que obtengo de la degradación de los triacilglicéridos acá para poder hacer glucosa y darle a esas células que tanto necesitan. ¿Ok? Sí, por favor, no se olviden de eso. Ahora, ácidos grasos. Entonces ya sé que el glicerol lo voy a reaprovechar y voy a poder utilizarlo para poder sintetizar glucosa. Ok. Por otro lado, los ácidos grasos. Entonces, los ácidos grasos van a ser liberados, va a estar en la circulación, van a estar ligados, pues en este caso, al albúmina, ¿no es cierto? También proteína te transporta ácidos grasos, puede transportar también las sales biliares, puede transportar vitaminas liposolubles, ¿no es cierto? Puede transportar hasta hormonas, etcétera, ¿no? Hasta medicamentos, ¿ya? Pero ya sabemos que es una forma de transportar también, entonces transporta los ácidos grasos. ¿Sí? Entonces son transportados por la sangre ligados a esta proteína albúmina,
Sabemos que de las proteínas plasmáticas, la albúmina está presente pues, prácticamente en un 60%. ¿Sí? El tejido nervioso, como los eritrocitos, por ejemplo, no utilizan los ácidos grasos como energía. Entonces, por eso les decía, en este caso, necesitan solamente glucosa, ¿no? Entonces, si necesitan solamente glucosa para obtener energía, entonces tanto el tejido nervioso como los eritrocitos van a tener que utilizar solamente glucosa. Entonces ahí es donde tenemos que entrar a dónde. El glicerol se va a encargar de formarme glucosa para estos tejidos, ¿sí? Ok. ¿Y qué pasa si estoy en una situación en que ya no puedo formar glucosa en grandes cantidades para esos tejidos? Ya cuando estamos hablando de una situación un poco más crítica, ¿no? En el cual pues estamos hablando de un buen tiempo en ayunas, ejercicio extremo, todo eso, ya ahí ya tenemos obviamente, también depende de la demanda que tenga el organismo, ahí vamos a comenzar a darle cuerpos cetónicos a los tejidos para que puedan, a estos principalmente los que necesitan glucosa para que puedan obtener energía. Ya no de forma directa dándole glucosa, no, sino simplemente permitiendo que ellos puedan obtener acetil-CoA para que se pueda entrar el ciclo de Krebs, que ya luego lo vamos a ver, para que me puedan entender mejor. ¿Ya? Entonces, los ácidos grasos que van a estar obviamente movilizados o provenientes de la dieta van a ser degradados a través de una vía especial que se procesa en el interior de las mitocondrias, ¿ok? Entonces, acordarse, la degradación de los ácidos grasos se van a dar dentro de la mitocondria. A eso se le llama beta-oxidación, la degradación de los ácidos grasos, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de los ácidos grasos, estamos hablando de que son ácidos carboxílicos alifáticos, ¿sí? Estos pueden ser saturados e insaturados, es algo así como que en relación a los enlaces que presentan. Sí, entonces cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, ácidos grasos saturados, sus enlaces son simples, ¿no es cierto? Tienen una estructura más rígida, ¿sí? Ahora, como por ejemplo las grasas, ¿no? En el caso de la mantequilla, la manteca. Y si hablamos de los ácidos grasos insaturados, son aquellos que van a estar formados por dobles enlaces, ¿no? Vamos a ver acá que son dobles enlaces. Al tener doble enlace cambia obviamente parte de la estructura. Esto le permite que sea un poco más flexible, ¿no? Por ejemplo, los aceites que tienen ácidos grasos insaturados. Hay que tener en cuenta que en algunos aceites se mezclan, ¿ah? Te venden y te dicen, no, ay, sí, este es el aceite de oliva, de ácidos grasos insaturados. No, y a veces le meten ácidos grasos saturados. Ok, entonces o sea, lo ideal es que sean ácidos grasos insaturados, pero a veces no lo hacen así por un tema comercial. Entonces lo mezclan, ponen cantidades pequeñitas de saturado y obviamente más cantidad de insaturado, ¿no? Entonces hay que ver bien en dónde se va a comprar, consumir este tipo de lípidos, ¿sí? Lugares que ustedes sepan realmente que no los van a estafar, ¿ok? Entonces, sabemos que los ácidos grasos forman parte de la estructura de la membrana plasmática. Si nosotros vemos una célula, la membrana plasmática es prácticamente toda la pared que nos rodea, ¿no? O sea, es todo el contorno, ¿no? Y esa membrana plasmática es donde pues pueden pasar los nutrientes, salen los nutrientes, se absorben ciertos alimentos, etcétera, ¿no? Que nosotros hemos hecho ya la degradación. Pero en esta membrana plasmática nosotros vamos a tener diferentes tipos también de lípidos que tienen ácidos grasos, como cuáles, los fosfolípidos, los glucolípidos. Entonces, acá nosotros podemos observar que los ácidos grasos se van a encontrar principalmente en la forma interna, ¿sí? En la forma interna, en la parte hidrofóbica, ¿ya? En la parte hidrofóbica. Entonces, por eso es que se menciona que los ácidos grasos forman parte de la estructura de ellos, ¿sí? Justo componiendo las membranas biológicas de la célula, ¿ok? Entonces, nosotros habíamos visto ya el tema de la degradación de los triglicéridos o triacilglicéridos, que es bastante sencillo, ¿sí? Ya sabemos cómo podemos obtener los ácidos grasos y cómo es que obtenemos el glicerol. El glicerol se reaprovecha y el ácido graso hay que continuar. Entonces acá lo que vamos a hacer es la beta-oxidación de los ácidos grasos. Entonces los ácidos grasos tienen que ser degradados para poder tener acetil-CoA y también poder tener FADH2 y NADPH. ¿Sí? Muy parecido al ciclo de Krebs, ¿verdad? Y ahora vamos a ver las diferencias. Entonces, cuando nosotros hablamos de la degradación de los ácidos grasos, estamos hablando de tres etapas, ¿ok? Tres etapas tiene la degradación de los ácidos grasos. La primera, la primera etapa es la activación de los ácidos grasos. ¿Qué implica? Cuando yo hablo de activar a los ácidos grasos, tiene que estar en su forma activada, que viene a ser el acetil-CoA.
¿ya? El acil-CoA. Entonces, en la primera parte o la primera etapa, yo realizo la activación de los ácidos grasos. Entonces, el ácido graso es parte de una reacción que me va a permitir formar el acil-CoA, ¿sí? Por eso que se llama triacilglicéridos, ¿ya? Entonces, lo que voy a tener es formar el acil-CoA coenzima A. ¿En dónde se va a dar? En la membrana externa de la mitocondria. Tengan en cuenta que los ácidos grasos se degradan en la mitocondria. Entonces, hay que comenzar a pensar cómo es la mitocondria. Sus crestas, ¿no? La parte externa, después la parte media, la parte interna, la matriz. ¿Ok? Entonces, tenemos que recordar biología, cómo es la estructura de una mitocondria. Entonces, en la membrana externa de la mitocondria, el ácido graso utiliza ATP y aparte utiliza una coenzima que está un sulfidrilo, en este caso dentro de la estructura, y va a utilizar una enzima que se llama acil-CoA sintetasa. Acuérdense en bioquímica 1, las sintetasas siempre son enzimas ligasas que utilizan ATP dentro de su reacción. Acuérdense. ¿Ok? Entonces en este caso estamos hablando que vamos a sintetizar acil con el uso del ATP. Entonces, el ácido graso se convierte en acil-CoA. Es una reacción que es irreversible, o sea, no hay vuelta atrás. ¿Se acuerdan? No hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué voy a tener? El acil-CoA y voy a tener el AMP, ¿sí? El AMP. Entonces tengo el acil-CoA, el AMP y voy a tener un pirofosfato inorgánico dentro de la reacción. ¿Ok? Entonces, primero, ¿qué es la activación de los ácidos grasos? Obtengo el acil-CoA en la membrana externa de la mitocondria gracias a la acil-CoA sintetasa. Por tanto, utilizo ATP para poder obtener esa forma activada como acil-CoA. ¿Ya? Entender esto, tanto el acil-CoA como el acetil-CoA son considerados compuestos ricos en energía. ¿Ok? Compuestos ricos en energía. Ahorita vamos a ver. Entonces, si ya tenemos la forma activada, el ácido graso lo convertimos en acil-CoA. Esa es la forma activada. ¿Hasta ahí estamos? ¿Hasta ahí queda claro? Sí, Miss. Ok. Entonces, el ácido graso llegó a la célula, se dirige a la mitocondria, entra a la membrana externa de la mitocondria y primero se tiene que activar el ácido graso. Se activa y se vuelve acil-CoA. ¿Sí? Ahora, transportamos los ácidos grasos. En este caso, pues estamos hablando del acil-CoA, ¿no es cierto? Porque ya lo hemos activado. Entonces, la membrana interna de la mitocondria va a ser impermeable, perdón, al acil-CoA. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago si es impermeable? O sea, te estoy diciendo que el acil-CoA no puede pasar. No puede pasar por la membrana. Estaba en la membrana externa, ahora quiero pasarlo a la membrana interna, porque tiene que llegar hasta la matriz. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago? Entonces, el acil-CoA solamente va a poder introducirse a la membrana interna de la mitocondria solo si está ligado a la carnitina. Deben de haber escuchado por ahí carnitina, alguien que ha ido al gimnasio, ¿o no? ¿Han escuchado? Y algunos todavía mencionan y hablan como quemadores de grasa y una serie de cosas. No sé si alguna vez han escuchado lo de la L-carnitina y una serie de cosas que también te dan en los gimnasios, ¿no? Entonces, exactamente, ¿qué es lo que hace? ¿No? Entonces son prácticamente moléculas que sintetizan para tratar de alguna u otra forma, acelerar el metabolismo para que la acil-CoA pueda entrar más rápido a la membrana interna, ¿sí? Entonces, este acil-CoA utiliza la carnitina, ¿ya? Para poder ingresar a la membrana interna de la mitocondria. Estaba en la membrana externa. Utiliza una enzima que se llama carnitina aciltransferasa 1. El acil-CoA, si no hay carnitina, no entra, ¿ok? No entra. Entonces, gracias a la carnitina, la enzima carnitina aciltransferasa 1, voy a poder obtener el acilcarnitina, ¿sí? El acilcarnitina, ¿ok? Entonces, yo tengo de la fase externa de la membrana interna de la mitocondria, ¿no es cierto? Entonces, ¿acá qué hacemos? Comenzamos a, primero, convertir, ¿no? Entonces, el acil-CoA necesita de la carnitina para poder transportarse hacia la membrana interna. Entonces, con la carnitina listo, ya tenemos la acilcarnitina. Ahora, el transporte a través de la membrana interna. ¿Qué hacemos? Ahora sí, la acilcarnitina está en la fase externa de la membrana interna. Acuérdense que la membrana interna tiene una fase externa y una fase interna. Entonces, esa acilcarnitina
utilizo una translocasa. ¿Se acuerdan de las translocasas? Piruvato translocasa, cuando permitía pues del citoplasma pasar a la mitocondria. Las translocasas siempre van a permitir pasar de un compartimento a otro. Entonces aquí la silcarnitina utiliza una translocasa para poder llegar a la fase interna. Entonces ya estamos en la fase interna, ¿sí? De la mitocondria. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Primero, primero ¿qué hacemos? Primero se activa, ¿no es cierto? Como acil-CoA. Después de la activación, el acil-CoA no puede pasar así nomás hacia la membrana interna porque es impermeable. Entonces necesita de la carnitina. La carnitina es como su ayudante. Ven aquí, ayúdame para poder pasar porque si no, no voy a poder. Entonces primero tenemos que hacer la reacción para poder formar la acilcarnitina. Luego que tenemos la acilcarnitina, como acilcarnitina ya puede pasar hacia la fase interna de la membrana interna de la mitocondria. Entonces la traslocasa es la que se encarga. Ven acá, silcarnitina, pásate hasta la fase interna. ¿Ok? Ahora tenemos que estar en la matriz, ¿no es cierto? Entonces tenemos de la fase interna, de la membrana interna de la mitocondria, que es la acilcarnitina, vamos a utilizar la carnitina aciltransferasa 2, y finalmente voy a poder liberar la acil-CoA, ¿sí? En la matriz, y voy a tener la carnitina para que nuevamente pueda ser utilizada. Entonces la carnitina después retorna para el citosol gracias a la traslocasa, ¿no? De la matriz pasa al citosol, ¿ok? ¿Estamos? Entonces ustedes observan acá, lo que yo les estaba explicando es aquí. Primer paso. ¿Qué hacíamos en el primer paso? ¿El acil-CoA podía pasar o no? No, no puede pasar. No puede pasar. No puede. ¿A quién necesita? La La carnitina. Eso, vamos aquí. Necesita de la carnitina. Entonces, la enzima carnitina, acuérdense, carnitina aciltransferasa 1. Ok, entonces gracias a la carnitina, ¿no? Y la enzima consigo, ¿qué cosa? Formar, ahora sí, la acilcarnitina. ¿Ok? Ahora, esta acilcarnitina, ¿ahora sí puedo pasar? Sí. Con la Ahora, translocasa. Una traslocasa eso, muy necesita. bien. Traslocasa. Muy bien, paso aquí, acilcarnitina, segundo paso. Luego, la acilcarnitina, ¿qué hago? Ahora tengo que liberar el acil-CoA, ¿verdad? Entonces ahí utilizo la segunda enzima, carnitina aciltransferasa 2. De la fase interna está pasando ¿a dónde? Hacia la matriz, o sea, de la fase interna pasa a la matriz, ¿sí? La matriz es esta, la parte interna de la mitocondria, ¿ok? Entonces, ahora libero la acil-CoA y luego libero la carnitina. Y la carnitina luego, ¿qué pasa? Se va. ¿No? Ya pasa, se puede ir mitocondria y puede llegar hasta el citoplasma. No pasa nada. ¿Ok? Lo que les interesa aquí, ¿qué cosa es? Que los ácidos grasos lleguen hasta la matriz. Pero los ácidos grasos no van a poder llegar así como ácido graso, sino como acil-CoA. ¿Sí? Entonces, el ácido graso primero lo tengo que activar. Al activarlo, lo formo acil-CoA. Ese acil-CoA tengo que transportarlo hasta la matriz, pero es impermeable para la membrana. Por eso es que necesita la carnitina. La carnitina es necesaria para yo poder pasar el acil-CoA hacia la matriz. Y recién en la matriz voy a poder utilizar mi acil-CoA para hacer mi beta-oxidación de los ácidos grasos. ¿Estamos? ¿Sí quedó claro eso? Les he puesto esta imagen para que se puedan ayudar. ¿Ya? Les he puesto esta imagen para que se puedan ayudar. ¿Sí? Acá les he puesto A, B, C y D. Y acá les he colocado, ya, D, C, B, A. Cada punto, ¿ok? ¿Estamos? Ya, entonces aquí. La beta-oxidación de los ácidos grasos. La beta-oxidación de los ácidos grasos, también llamado degradación de los ácidos grasos, o también llamado el ciclo de Linen, ¿sí? Este proceso de beta-oxidación de los ácidos grasos es bien importante, ¿ya? Es sumamente importante. ¿Ok? Porque normalmente uno hace la beta-oxidación para poder tener una mayor cantidad de energía. Y automáticamente, pues, ese acetil-CoA puedes utilizarlo para poder, en realidad, formar cuerpos cetónicos. Eso después lo vamos a ver. O también para poder obtener mayor cantidad de energía. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven aquí, la beta-oxidación consiste en ¿qué? Remoción consecutiva de unidades de 2 carbonos. 2 carbonos. Es decir, si yo tengo acá 40, en este proceso, ¿con cuántos termino?
Con 20. Miren, si yo tengo acá 40 y paso el proceso del ciclo de Krebs, ¿con cuántos me quedo acá? ¿Con cuántos? Un acilco-A de 40 carbonos. Pasa la beta-oxidación y acá termina un acilco-A con ¿cuántos carbonos? Con dos menos. Exacto, ¿cuántos entonces? 38. Muy bien. 38. Miss. Exactamente. Entonces, la beta-oxidación se encarga de hacer la degradación de la acil-CoA. Sabemos que están los ácidos grasos ahí, pero la acil-CoA es una cadena larga de ácidos grasos, ¿sí? O sea, cuando yo hablo de la acil-CoA estamos hablando de una cadena inmensa de ácidos grasos. Hay un montón de cadena, o sea, de lípidos, el ácido palmítico, el aleico, palmico-leico, hay un montón de lípidos, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de la acil-CoA, nosotros estamos hablando aquí de una cadena larga de ácidos grasos, y que cuando se da el proceso de la beta-oxidación o la degradación de estos, cada ciclo que se va a dar va a comenzar a solamente, ¿qué cosa? Liberar 2 carbonos, y todavía me queda más. Ahora, pregúntense, díganme si no les va a dar más energía a los ácidos grasos. O sea, yo tengo acá acil-CoA. En este acil-CoA voy a pasar por este proceso, y en este proceso, miren acá qué es lo que obtengo. ¿Qué cosa es esto? Encima reducido. FADH. Coenzima FAD. reducida. Exacto. ¿Y ese FADH2 cuántos ATPs me da? 2. Muy bien. Y por ejemplo, acá que tengo un NADH. ¿Y ese NADH cuánto me da? 3. 3. Miren, ya tengo, ahí nomás tengo un FADH, un NADH me está dando 5 ATP. Y aparte, ¿qué me da? El acetil-CoA. ¿Y el acetil-CoA dónde creen que se va a ir? Metabolismo de carbohidratos. ¿Dónde se va a Ciclo ir? de Krebs. Ciclo de Krebs. Exactamente. Y en el ciclo de Krebs, ¿qué cosa tenemos? 3 NADH, un FADH2 y un GTP, ¿o no? Sí. ¿Tenemos más o no tenemos más energía? Más energía. Mucha más, porque de por sí nosotros ya conocemos el tema del ciclo de Krebs, ¿no? De todo el NADH que llega hasta la cadena transportadora de electrones y todo eso. Ya. Y acá estamos hablando que muy aparte de lo que hace el ciclo de Krebs, solo por un acetil-CoA, por cada acil-CoA que remueva. Entonces tú puedes acá tener 40, ¿me entiendes? Y cada vez que 40, después 38, ya tienes un así, 36, otro acetil-CoA, 34, otro acetil-CoA, 32, otro acetil-CoA, 30, otro acetil-CoA. ¿Cuántos acetil-CoA ya estás liberando? Como 5, 6, 7, 8, 10, y cada acetil-CoA va a ser un ciclo de Krebs, va a ser un ciclo de Krebs. Y voy a tener 3 NADH, un FADH2, un GTP. La cantidad de energía que obtenemos de los lípidos es altísima. Por eso es que yo les decía que el carbohidrato te daba más o menos entre 4.9, en cambio el lípido te da 9.45, o sea, estamos hablando casi el doble, más del doble, ¿sí? Entonces, es lógico que los lípidos te dan una gran cantidad de energía, solamente que es un poco más complicado de poder degradar. ¿Se han dado cuenta lo complejo que es poder degradar el carbohidrato? O sea, perdón, el lípido, ¿no? El lípido se degrada, ¿no? En el tejido adiposo, ¿no? La activación de la enzima, después hay que mover al ácido graso, ¿no? Para que de esa manera pueda ser degradado, si no, no se puede degradar, ¿no? Entonces, es un poco más tedioso el proceso, ¿no? Pero la idea es de que se pueda degradar para poder obtener tanto FADH2, NADH y también acetil-CoA. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por eso les decía, ¿qué pasa si yo quiero hacer la degradación del ácido palmítico, que tiene 16 carbonos? ¿Se producirán entonces cuántos acetil-CoA? Tendría 8 8. moléculas de acetil-CoA, ¿no es cierto? Porque por cada, si son 16 carbonos, por cada vuelta son 2 carbonos. Entonces, por cada vuelta de degradación, yo voy a finalmente tener 8 acetil-CoA, ¿no? Y no solamente 8 acetil-CoA, voy a poder tener 8 FADH, 8 NADH, ¿no es cierto? Entonces yo estoy hablando de forma completa, ¿no? Entonces las enzimas que van a participar en la beta-oxidación se van a encontrar en la matriz mitocondrial, ¿ok? Entonces vamos aquí, estoy aquí para que lo puedan entender un poquito más, ¿ya? Entonces la beta-oxidación de los ácidos grasos, o también llamado el ciclo de Linen. Entonces yo tengo aquí el acil-CoA, que va a tener una gran cantidad de carbonos. N carbonos, no importa, dependiendo del ácido, ¿sí? Que sea de 16 carbonos, 18, de 20, 22, ¿ok? Ahí no importa, siempre por eso que se dice N carbonos. Entonces solamente hablamos de acil-CoA, una cadena de ácidos grasos, ¿sí?
¿Qué es lo que vamos a tener primero? Un proceso de oxidación. Cada vez que hablamos de oxidación, recuerden que estamos hablando de degradación. Y siempre está presente, ¿qué cosa? En las oxidaciones. En Las este caso, coenzimas. las coenzimas, ¿no es cierto? Sobre todo cuando estamos hablando de deshidrogenasas, ¿se acuerdan? Sí, hasta acá también vemos deshidrogenasas. Entonces acá estamos hablando de la degradación. Entonces el acil-CoA se degrada, ¿no es cierto? Pero esto es una reacción irreversible, ¿no es cierto? Entonces el acil-CoA deshidrogenasa, ¿sí? Es el que se va a encargar de poder formarme el enoil-CoA. Lo importante en esta reacción, ¿qué cosa es? Que me brinda un FADH2 y que esta reacción es irreversible. ¿Cómo se llama la enzima? Acil-CoA deshidrogenasa. Pueden completarla aquí, ¿sí? Ahora, tengo el enoil-CoA. Luego vamos a pasar por un proceso de hidratación, ¿sí? Entonces vamos a darle una molécula de agua. Hidratamos a la molécula con la enzima hidratasa, así, y luego vamos a tener un compuesto que es el beta-hidroxiacil-CoA, ¿ok? Luego vamos a pasar a tercera reacción por un proceso de oxidación. En ese proceso de oxidación también vamos a producir NADH, ¿sí? En ese NADH, ¿sí? Tener en cuenta que nosotros vamos a poder tener acá la enzima deshidrogenasa, beta-hidroxil-CoA deshidrogenasa. Todas las hidrogenasas están relacionadas con coenzimas reducidas, ¿cierto? Entonces, en este, bueno, con coenzimas en sí, ¿no? Porque va a depender de la vía en cómo lo estamos dirigiendo. En este caso estamos en un proceso de degradación. Entonces, la deshidrogenasa, ¿no es cierto? Aquí me va a permitir tener una coenzima NADH y beta-cetoacil-CoA. ¿Ok? Siguiente reacción, tiólisis. La tiólisis. En este caso yo tengo acá beta-cetoacil-CoA. Tengo la tiolasa, que es simplemente la adición de un grupo sulfidrilo adicionado con un CoA, ¿no? La tiólisis normalmente adiciona grupos sulfidrilos. Entonces, en este caso, cuando nosotros hacemos la adición, ¿no es cierto? Lo que va a hacer es la formación del acetil-CoA, ¿sí? Del acetil-CoA. No sé si ustedes se acuerdan de la molécula o enzima A que tiene, pues, siempre su grupo azufre, ¿no es cierto? Su azufre como bioelemento. Cuando vimos bioelementos, no sé si ustedes se acuerdan de Química 1, cuando hablamos sobre el elemento azufre y hablamos sobre la coenzima A como una de las estructuras, ¿no? Que contenía este bioelemento importante, como bioelemento primario. ¿Así? Entonces, en este caso, la tiólisis, entonces, ¿qué se hace? Se obtiene finalmente, ¿qué? Acetil-CoA, que es lo que me interesa. Obtengo acetil-CoA y obtengo acil-CoA, es decir, una cantidad de carbono menos los dos, porque acuérdense que el acetil-CoA tiene 2 carbonos. ¿Se acuerdan? Piruvato, 3 carbonos, se descarboxilaba y obteníamos acetil-CoA y el acetil-CoA 2 carbonos, ¿no? En el caso del piruvato tenía 3, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que perdía, se descarboxilaba, se perdió un carbono y obteníamos 2 carbonos, que sería el acetil-CoA. ¿Sí? Entonces acá tenemos finalmente lo que es el acetil-CoA. Y acá tenemos el acil. ¿Qué va a pasar con el acil-CoA? Continúa nuevamente el ciclo. ¿Sí? ¿Qué hace? Proceso de oxidación, obtiene FADH, hidratación, hidroxil-CoA, oxidación, obtiene la siguiente coenzima, NADH, luego tiólisis y finalmente forma el acetil-CoA. Entonces, en la beta-oxidación, ¿qué es lo que yo obtengo? En la beta-oxidación, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener el NADH y el FADH2, ¿ok? Más el acetil-CoA. Dime, César. Me hice una consulta. Las dos oxidaciones que en este ciclo son irreversibles. No, en la primera, en este caso, bueno, es que también depende, ¿sabes por qué? Porque normalmente cuando nosotros vemos el tema de la síntesis, que ahorita también en un momento vamos a ver que vamos a utilizar, pero no necesariamente vamos a utilizar este tipo de coenzimas, sino vamos a utilizar en realidad lo que es otro, que es el NADPH. Pero normalmente pueden ser sí reversibles, ya en el caso de esta de aquí, de la 3. En el caso de esta es considerada irreversible porque en realidad la idea es que tú puedas degradar ese 5A y no regreses nuevamente por esa misma vía. Vas a regresar por otra vía, ¿sí? Por otra vía, ¿ok?
Entonces, ahí también vamos a ver en el tema de lo que es la síntesis de ácidos grasos, que es mucho más tediosa en realidad, ¿ya? Pero en este caso, la primera sí es considerada tipo irreversible. No me quiero ir un poco más allá porque vamos a ver en un rato también síntesis de ácidos grasos un poco más tedioso. Pero en este caso sí. O sea, si se dan cuenta de las 4 reacciones, la única reacción que es considerada irreversible sería la primera. Las otras podrían ser reversibles, dependiendo de lo que se va a necesitar, porque tengan en cuenta que nosotros ahorita estamos en un tema de degradación de la 5A, pero a veces también nosotros podemos tener otros compuestos. Por ejemplo, ¿se acuerdan del ciclo de Krebs? Sí, se acuerdan del ciclo de Krebs, ¿verdad? Y se acuerdan que en el ciclo de Krebs la primera reacción era irreversible o era reversible. ¿Se acuerdan del ciclo de Krebs? Reversible. Acuérdense, la primera, acetil-CoA, acuérdense, Irreversible. Reversible. eso, irreversible. Acetil-CoA, oxalacetato forma citrato, era irreversible. ¿Ya? Y después, ¿qué eran? Otras que eran reversibles, otras irreversibles, y normalmente esos eran puntos de regulación, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba con los que eran reversibles? ¿Esos podían dirigirse a otras vías o no? Sí, Y Miss. así todas las moléculas podrían dirigirse a otras vías. Entonces, en este caso, nosotros estamos viendo una reacción que viene a ser irreversible y las 3 que vienen a ser reversible. Pero tener en cuenta la dirección que va, ¿ok? Eso sí quiero que lo tengan bien claro. Nosotros hacemos esta dirección, ¿ok? Esta dirección. Ahora, ¿nosotros podemos obtener estos compuestos? Sí, eso después lo podemos tener. Y eso puede estar relacionado con la síntesis de los ácidos grasos. Pero no va a pasar este proceso. Este proceso no va a pasar. Para la síntesis de los ácidos grasos, mayormente lo que utilizamos más es el NADPH. ¿Se acuerdan que una vez les dije, acuérdense cuando llevamos vida de pentosos y les dije, esta coenzima las vamos a ver cuando veamos síntesis de ácidos grasos? Ya, esa es la coenzima principal para lo que es la síntesis de los ácidos grasos. Entonces no es un tema de que si es reversible, y entonces se degrada y entonces por este mismo lado yo puedo nuevamente sintetizar acil-CoA. Así, no es tanto así. ¿Ya? Eso sí, por favor, eso sí tenganlo en cuenta, no vayan a confundirse. ¿Ya? En este caso, la beta-oxidación de los ácidos grasos se va a dar en la matriz mitocondrial. ¿Cuántas reacciones tenemos? 4. Oxidación, hidratación, oxidación y tiólisis. Y de esta oxidación, oxidación y tiólisis, la primera oxidación es considerada irreversible. ¿Ya? Irreversible. Para esto, para lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Y las otras son consideradas reversibles, ¿ok? Son consideradas reversibles. Es decir, que esos componentes se pueden tener, pero eso luego lo vamos a ver para lo que es la síntesis de los ácidos grasos, ¿ya? ¿Cuáles son los compuestos que obtenemos en la beta oxidación de los ácidos grasos? NADH, NAD, pero díganmelo completo, díganmelo completo. NADH y FADH2. Ya, FADH2, NADH, perdón, ¿y qué más? ¿Qué más? Y acetil-CoA. Eso, acetil-CoA, no se olviden de eso, por favor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso te permite también contabilizar la cantidad de OTPs que se puede obtener. Ponte que yo quiera decirte cuántos OTPs se puede obtener, ¿no? De repente, no sé, pues, de una cadena de 4 carbonos, ¿sí? Entonces ustedes tienen que saber cuántos FADH, cuántos NADH, cuántos acetil-CoA, ese acetil-CoA, ¿qué ocurre luego? Ese acetil-CoA, ¿qué pasa luego? ¿Dónde creen que va ese acetil-CoA? El ciclo de Krebs. Ajá. ¿Se dan cuenta aquí? Y si triglicéridos se degradan. ¿Qué obtengo? Ácidos grasos. Los ácidos grasos, perdón, va a darse el proceso de degradación, la beta-oxidación. ¿Y qué es lo que obtengo? FADH2 y NADH. Obtengo el acetil-CoA. ¿Y ese acetil-CoA a dónde va? Al, El ciclo de Krebs. exactamente, al ciclo de Krebs. Pero va al ciclo de Krebs con la finalidad de ¿qué? De darme más Coenzimas. coenzimas, ¿verdad? NADH, FADH2 y el GTP. Eso me va a dar una mayor cantidad de ATP. Pero aparte, ¿qué les he dicho? Los triglicéridos cuando se degradan, es con la finalidad de dar la energía a qué células. Células que pueden utilizar los ácidos grasos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con las células que no
pueden utilizar los ácidos grasos. Cuerpos cetónicos. Exacto. Podrían hacer cuerpos cetónicos. Cuando es, y aún más, tengan en cuenta algo. Hay células que pueden utilizar los cuerpos cetónicos como algo normal. O sea, es decir, si yo no tengo carbohidratos en gran cantidad, el cuerpo dice, mira, este carbohidrato que queda, esa glucosa, la idea es que vaya directamente al cerebro, ¿no? A los eritrocitos, estos que necesitan, porque solamente son los que solamente necesitan de eso. Ok, perfecto. Pero ¿qué ocurre? A veces en el organismo también tenemos ciertas células que pueden utilizar los cuerpos cetónicos como parte normal de la obtención de energía. Entonces, ¿qué es lo que hacen los músculos, por ejemplo? Utilizan sus cuerpos cetónicos, no tienen ningún problema, tanto para el músculo cardíaco, ¿no? Para el músculo, ¿no? Del tejido muscular, ¿no es cierto? El esquelético y el cardíaco pueden utilizar los cuerpos cetónicos, porque es parte de ello, o sea, es un elemento más para poder obtener energía, ¿no? ¿Y cómo creen que tiene energía? O sea, ¿qué es lo que ocurre en este caso con los cuerpos cetónicos? Si ustedes se dan cuenta, ese acetil-CoA va a formar el cuerpo cetónico. Y cuando forma el cuerpo cetónico, normalmente se forman los cuerpos cetónicos, eso ya también lo vamos a ir viendo, ¿no? Normalmente los cuerpos cetónicos se forman en el hígado, ¿ya? Y cuando se forman los cuerpos cetónicos, en este caso en el hígado, ¿sí? Eh, Estos cuerpos cetónicos después salen para irse a los tejidos que necesitan, ¿sí? A los tejidos justamente que necesitan. Entonces, cuando estos cuerpos cetónicos se dirigen a estas células que van a necesitar, por ejemplo, ¿no? En el caso del cerebro, ¿no? Pero realmente sí necesitaran, ¿no? Porque tengan en cuenta que para eso tenemos la gluconogénesis. La gluconogénesis nos permite tener glucosa, ¿sí? A partir de compuestos no glucosídicos, utilizando el glicerol que se ha utilizado en la creación de los triglicéridos. Entonces, estos cuerpos cetónicos que nosotros podemos sintetizar en el hígado, ¿sí? Salen y van a dirigirse, de los tres, dos se van a dirigir principalmente, ¿no? A la célula que necesita. Vamos a pensar en la célula del cerebro. Se va para allá. ¿Y qué es lo que ocurre? Ese cuerpo cetónico, ¿qué se va a hacer? Ese cuerpo cetónico no te va a formar glucosa, no, nada. El cuerpo cetónico va a pasar por un proceso de degradación. A eso se le llama, ¿sí? Cetólisis. Hace cetólisis y llega nuevamente a acetil-CoA. Y en la célula, lo único que va a pasar es que el acetil-CoA va a hacer ciclo de Krebs y obtienes la energía de esta manera, NADH, FADH. O sea, si se dan cuenta, no hay un proceso de oxidación completa de la glucosa. Si se dan cuenta, en los carbohidratos nosotros teníamos la oxidación completa de la glucosa, que era glucólisis de carboxilación del piruvato, ciclo de Krebs, cadena transportador de electrones, fosforilación oxidativa. En este caso, ¿qué está pasando? En este caso, los lípidos tienen un proceso de degradación en el cual te dan coenzimas importantes, pero se conecta ¿con qué? Con la última parte del metabolismo de los carbohidratos. ¿Se dan cuenta? Con el ciclo de Krebs. ¿Sí? Y otras células, cuando por ejemplo hacen lo que son los cuerpos cetónicos y quieren utilizar los cuerpos cetónicos, llegan nuevamente ¿a qué? Acetil-CoA. Y el acetil-CoA, ¿qué vía va a entrar? Al ciclo de Krebs para poder obtener energía. ¿Sí? Dime, Ketty. Disculpe, yo escuché acerca de lo que es la dieta cetogénica, creo que, donde está basado en solo el consumo de grasas. ¿Eso es dañino para el organismo? Sí, sí he escuchado el tema de las dietas en realidad cetogénicas, pero acuérdense que cuando se dan este tipo de dietas es para un tiempo determinado. O sea, no es un tema porque quieren tratar de conseguir que puedas degradar en realidad las grasas. Porque solamente, o sea, no consumes absolutamente nada de carbohidratos. O sea, normalmente tiendes a tener un consumo principalmente de ciertos lípidos, ¿no es cierto? Pero también hay que ver qué tipo de lípidos también se van a consumir. Hay que ver también el tipo de nutricionista, ¿ya? Pero ¿cuál es la idea? Tú formas los cuerpos cetónicos, ¿ya? Más que todo con la necesidad de poder obtener energía, porque como no tienes los carbohidratos, tú estás haciendo como primera vía los lípidos. O sea, la primera vía en sí son los lípidos. Entonces el organismo comienza a degradar los lípidos en gran cantidad, los ácidos grasos, y obtienes acetil-CoA. Y ese acetil-CoA se utiliza todo y te forma cuerpos cetónicos para compensar la falta del carbohidrato, ¿sí? Porque en este caso tú vas a utilizar, claro, el glicerol para tratar, ¿no? De poder formar glucosa,
pero la demanda es tan alta que tú necesitas una gran cantidad en realidad de cuerpos cetónicos para poder abastecer primero músculos, porque principal también para lo que es músculo, tú utilizas no solamente lo que es la glucosa o el ácido, sino también utilizas los cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces lo que haces en este caso es adicionar, ¿no? O sea, tú lo que haces es sintetizas una gran cantidad de cuerpos cetónicos para poder dirigirlos a las células que necesitas para poder, obviamente, degradar eso y obtener energía, pero no es algo que realmente se debería de hacer. O sea, yo te soy sincera, muy aparte de los resultados que puedan obtener, no considero que uno tenga que, pues, de alguna u otra manera manipular y manosear tanto el metabolismo para poder obtener ciertos resultados, ¿sí? Porque la idea de la generación de cuerpos cetónicos, los cuerpos cetónicos son tóxicos también, ¿no? Entonces, eso puede generar, obviamente, a procesos, ¿no? Como la cetoacidosis, ¿sí? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿me entienden? Entonces, en realidad, sí he escuchado mucho de que a veces algunos nutricionistas tratan de como que tirar un poco más la parte del metabolismo para permitir, obviamente, que la vía de los lípidos pueda degradarse en mayor cantidad, ¿no? Sobre todo eso, porque normalmente haces esto, ¿no? Bajas, haces el tema, en la parte de acá, degradas, hacia el brazo, acetil-CoA, y comienzas a degradar los acetil-CoA. Y el acetil-CoA también, ¿qué hacen? Cuerpos cetónicos, los produce, se llevan, en este caso, hacia las células competentes, ahí se degradan de nuevo los cuerpos cetónicos y te forma acetil-CoA y se obtiene energía, ¿no? Entonces, también hay que ver, dependiendo, no solamente el tema de la dieta, ¿no? Sino también qué es lo que manda, porque a veces no solamente es la dieta, sino también a veces mandan ejercicios para poder tratar de incentivar algunos a los otros ejercicios, te colocan quemadores de grasa, te colocan la L-carnitina y otras cosas para tratar de inducir esta vía, pero normalmente es por un tiempo, o sea, tú no te vas a mandar a hacer eso 2, 3 meses, porque no hay forma, el organismo no puede, o sea, terminas prácticamente puedes llevarlo a un trastorno. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la alimentación, si es que vamos a tratar de hacer ciertas dietas, ¿no? Entonces eso sí hay que tener mucho cuidado. Tienen que entender algo, o sea, cada uno de los órganos tiene una molécula como prioridad para obtención de energía, ¿sí? O sea, el cerebro, como les decía, tiene la prioridad que es la glucosa. Pero si no hay glucosa, busca la forma de cómo sintetizar glucosa, de alguna manera. Utiliza otros compuestos para poder sintetizar glucosa. Pero si la demanda es tanta, porque en verdad el cuerpo necesita glucosa en todo el cuerpo, entonces, ¿qué haces? Comienzas a sintetizar los cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, sintetizas cuerpos cetónicos, pero pues los cuerpos cetónicos puedes utilizarlos en los músculos, eso es normal, puedes. O sea, los cuerpos cetónicos se pueden producir para poder utilizarlos en los músculos y se utilice bien. Pero para utilizarlo, por ejemplo, para las células del cerebro no es algo que sea normal. Entonces, por eso que normalmente se hace la gluconeogénesis con la finalidad de tener glucosa para que eso sí lo utilice solamente las células que necesitan. Pero si estás en un proceso de dieta, de no consumir nada, de solamente, o sea, ajustar al metabolismo o estresarlo de tal forma de que solamente actives una vía metabólica como la lipólisis, obviamente de por sí vas a activar también la de los cuerpos cetónicos. De todas maneras vas a activar la de los cuerpos cetónicos, porque es como que vas reduciendo, pues, ¿no? Por eso les decía, no sé si ustedes se acuerdan, es lo mismo que ocurre con los diabéticos. En el caso de los diabéticos tienen, pues, digamos que lo que es la ausencia de los carbohidratos, ¿no? Ellos tratan de no consumir una gran cantidad de carbohidratos. Entonces tienen que tener en cuenta de que ellos cambian automáticamente el metabolismo, ¿no? Cambian automáticamente el metabolismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los diabéticos? ¿Se acuerdan? Bajan de peso. Muy aparte de bajar de peso, que sí es notorio, ¿verdad? Sí es notorio. ¿Qué ocurre en realidad en el metabolismo? ¿Se acuerdan que yo les mencioné? ¿Qué ocurría, por ejemplo? ¿Se acuerdan que le decía a un diabético, cómo tú te das cuenta que es un diabético? Por la orina, mis orina constantemente, tiene bastante sed. Muy bien, la polidipsia, poliuria, polifagia, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, ¿se acuerdan que yo les decía, si ustedes están cercanos
Y ese olorcito, como a manzana, tiene un olor particular. ¿Qué cosa creen que es eso? Esta es la producción de cetoacidosis, creo. Exacto, es el cuerpo cetónico, se llama la acetona. Eso lo vamos a ver cuando entremos a cuerpos cetónicos. Entonces, esa es la acetona, ¿sí? Porque es volátil. Pero los otros dos cuerpos cetónicos se aprovechan y se utilizan para poder hacer este proceso, ¿no? Llega a la célula, hace cetólisis, obtiene acetil-CoA y de ahí se utiliza para hacer lo que se le llama ciclo de Krebs, para poder obtener energía, ¿no? Entonces, el detalle es, nosotros tenemos un orden, ¿no? ¿Cuál es el orden? Glucólisis, decarboxilación del piruvato, ciclo de Krebs, no transportador de electrones, fosforilación oxidativa. Ese es mi orden para poder obtener ATP a partir de glucosa. Ok, pero también puedo hacer lipólisis en cantidades pequeñas. Degrado triglicéridos, obtengo ácidos grasos, esos ácidos grasos se degradan, puedo obtener energía para ciertos tejidos, ¿sí? Pero a la par yo estoy haciendo la gluconogénesis y estoy aprovechando, utilizando pues otros compuestos de otros lados para poder obtener energía. Y después, ¿qué sigue? Los cuerpos cetónicos, cetogénesis, cetólisis. Y luego, ¿qué tienes? Proteólisis, ¿sí? Entonces, hay un orden. Dependiendo de la situación, tú vas haciendo un orden en el metabolismo. Entonces, dependiendo de eso, lo vas eligiendo, ¿sí? Dime, César, dime. Y un poco me quedó la duda con respecto a lo que dijo la compañera acerca de la dieta cetogénica, ¿no? ¿Qué pasa si el nutricionista le da la dieta a una persona y esta persona pues tiene un incremento de insulina? ¿A qué te refieres? O sea que esta persona, hay una persona que está tomando esta dieta y bueno, pues no tiene un incremento de insulina. Pero ¿por qué va a tener, o sea, por qué tendría un incremento de insulina? La insulina se incrementa. Justamente ve un incremento de insulina y eso justamente le causa preocupación pues a la nutricionista. Pero es que depende, o sea, si es que estás teniendo un aumento de la insulina, supuestamente el aumento de la insulina es para poder regular el nivel de glucosa en sangre. Pero si no tienes, ¿cómo obtienes la glucosa si no la adquieres? Solamente formando glucosa a partir de la gluconogénesis. Pero eso no te compensa tener una gran cantidad de glucosa para que la insulina suba. Eso puede ser un trastorno, si es que ocurre eso y me dices que a alguien le pasa, eso puede ser un trastorno hormonal. O sea, puede estar relacionado con algún tipo de problemas hormonales. Pero normalmente tú aumentas, o sea, la insulina normalmente aumenta con la finalidad de poder regular el nivel de glucosa en sangre. ¿Me entiendes? Entonces, normalmente en el caso de repente del diabético, ¿no? Normalmente el diabético cuando le inyecta, no sé si te estás refiriendo a un diabético o un paciente normal, porque las situaciones son diferentes. Sí, no, lo que pasa es que es como si fuera un caso, ¿no? Lo que pasa es que la persona sigue justamente esta dieta y la nutricionista se percata de que justamente hay un incremento de insulina, ¿no? Ah, Y ya, esto sí, es que, le pero, causa... o sea, si es que a un diabético le hacen una No, dieta. no, no he dicho que sea diabético, Ay, ¿no? ay, 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 ya. Ok, O sea, la porque no, nutricionista se da no, no, cuenta que al darle esta dieta cetogénica aumenta pues la insulina, ¿no? es que el detalle es de que cuando tú le das o sea, cuando tú le das, a ver, vamos a tener esto claro. Cuando tú le das este tipo de alimentación, ¿cuál es la finalidad? O sea, ¿cuál crees tú que sea la finalidad cuando el nutricionista le da este tipo de dietas? ¿Qué quiere conseguir? Bueno, La la persona, lipólisis, Miss. claro, Claro, activar mayormente que la lipólisis, o sea, tratar después, de permitir que los triglicéridos se degraden en una mayor cantidad, ¿verdad? Hasta ahí estamos. Tienes los ácidos grasos, puedes obtener la acetil-CoA y el acetil-CoA pasa para poder obtener energía, etcétera. ¿Ok? Ya, esto es vía de los lípidos. ¿Ok? Estamos ahí, vía de los lípidos. Hay que tener en cuenta algo. La insulina se eleva cuando estamos hablando de periodos digestivos, acuérdense. Entonces, cuando nosotros consumimos una gran cantidad de carbohidrato, automáticamente la insulina se eleva. Cuando nosotros estamos llevando al organismo en un proceso de estrés, por ejemplo, cuando le das una dieta en la cual carece de carbohidratos y le das otro tipo, en este caso de alimentación,
que no es principalmente el carbohidrato, al organismo tú lo estresas. Entonces, el organismo no tiene, o sea, el organismo no tiene cómo incrementar la insulina. Lo que va a hacer el organismo es comenzar a elevar el glucagón, que es la hormona que se encarga de degradar el glucógeno. Pero el problema es de que el paciente puede ser que tenga glucógeno, pocas cantidades, casi nada. Y si no hay, ¿qué va a hacer? Va a activar la gluconogénesis. ¿Me entiendes? Entonces, si estás hablando de un paciente que tiene la insulina elevada, es porque hay glucosa en el torrente sanguíneo. Porque es la única forma que puedas liberar, ¿no? En este caso, la insulina con la finalidad de reducir la glucosa en el torrente sanguíneo. Y, ¿Sí? y entonces podríamos decir que la insulina favorecería la síntesis de TG. Lo que pasa es de que cuando tú hablas de la insulina, si lo quieres relacionar en realidad con el tema de las grasas, o sea, cuando tú aumentas supuestamente la insulina es con la finalidad que la glucosa entre a la célula. Y cuando la glucosa entra a la célula, la idea es de que esa glucosa puede ser degradada. Los triglicéridos no los vas a utilizar en ese sentido. Vas a degradarlos en pocas cantidades. Ahora, el detalle es este. Si lo quieres ver como un tema, como ahora voy a enfocar más el carbohidrato y los lípidos no los voy a utilizar, entonces implica que voy a tener que almacenar más si es que estoy consumiendo, obviamente, una mayor cantidad de grasas. Entonces, en ese proceso, lo que estás haciendo es los lípidos con masa, no los vas a utilizar, pues. Ahí no los vas a utilizar, ¿no? Entonces, si tú tienes una gran cantidad de insulina, la idea es que la glucosa entre en la célula y que pueda ser utilizado, pero eso depende si es que tienes una dieta rica en carbohidratos, ¿sí? Si es que tú utilizas el carbohidrato y tienes la insulina, todo está bien, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con los triglicéridos? Vas a comenzar a sintetizar triglicéridos y van a estar almacenados en el tejido adiposo. Pero si estás en un proceso en el cual quitas los carbohidratos, estás en un proceso de estrés, haces ejercicio, automáticamente te vas a la vía de los lípidos. No vas a guardar más triglicéridos, lo que vas a hacer es comenzar a degradarlos, ¿sí? Entonces va a depender mucho de lo que vayas a manejar. Entonces, tener en cuenta algo, la insulina está relacionada principalmente con los carbohidratos. El glucagón es una hormona que está relacionada principalmente con el periodo interdigestivo, es decir, cuando tú no estás comiendo, se encarga de poder degradar el glucógeno almacenado en el hígado, en el músculo, para poder utilizarlo como energía, ¿ok? Entonces, vas por ese lado, ¿sí? Entonces, por eso que yo les preguntaba si se estaban hablando de un paciente diabético, ¿no? En caso puede ser que haya una resistencia a la insulina y que haya una mayor cantidad de glucosa fuera, ¿no? En el torrente sanguíneo que no puede entrar y hay un problema obviamente que no está ingresando glucosa a la célula, entonces para el organismo es como que, oye, acá no está entrando, y entonces automáticamente el organismo puede asumir que no hay glucosa dentro de la célula y comienza a hacer qué cosa, degrada obviamente en este caso el glucógeno que pueda estar almacenado, va a ser gluconogénesis, va a hacer lipólisis de forma pues rápida. ¿Por qué? Porque para el organismo, para la célula, no entiende que no está viendo glucosa dentro. Entonces automáticamente activa la vía de los lípidos, se degradan, hace lo que es la parte de cetogénesis, hace cetólisis. ¿Por qué? Porque va a depender de lo que la célula entiende, ¿sí? Entonces, por eso les digo, una cosa es en un paciente normal, tener en claro que la insulina siempre va a estar relacionada con un periodo digestivo. Cuando se hace glucólisis, ¿no es cierto? Es decir, hay glucosa en sangre, la insulina tiene que ser liberada para que la glucosa entre y haga el proceso que tiene que hacer para obtener energía. Esa es la idea. Si baja la glucosa en sangre, la insulina no va a estar elevada, la insulina cae. ¿Quién sube? El glucagón, otra hormona. El glucagón es una hormona que está relacionada con la degradación, es decir, te va a degradar el glucógeno y si se acaba el glucógeno te va a activar la gluconogénesis. ¿Ya? Y aparte va a ser la lipólisis, ¿no? Va a activarte las vías de degradación, en este caso vas a hacer la lipólisis, degradas el triglicérido, tienes los ácidos grasos, y los ácidos grasos los degradas porque estás necesitando en ese momento, ¿sí? Si fuera una situación en la cual no necesitas los triglicéridos en mayor cantidad, ahí sí podrías decir que favoreces al acúmulo o al aumento de triglicéridos. Pero va a depender va a depender de la situación del paciente, ¿sí? Para saber realmente cómo es que el metabolismo va a actuar. O sea, es que ese es el detalle, que cuando un nutricionista te da una comida, ¿qué es lo que te hacen? Te hacen análisis. O sea, un buen nutricionista lo que tiene que hacer es un análisis clínico para saber cuál es el nivel de glucosa, tu nivel de triglicéridos, ¿no es cierto? ¿Cómo es que estás realmente?
¿no es cierto? Para saber qué cosas que tienen que ajustar también, ¿no? Porque en realidad no es un tema de juego. O sea, yo les digo porque yo conozco amigas que también me han dicho, ay, a mí me han dicho que hacer este tipo de dieta, hacer la otro tipo de dieta, entonces, les soy sincera, yo no me meto en el área de nutrición, ¿ya? Yo respeto mucho a los nutricionistas, pero sí no me parece tener que ajustar, no, tener que ajustar el metabolismo de tal forma de tener que estresarlo, porque estás estresando al organismo, porque el organismo tiene un orden en cada vía, o sea, hay un orden en cada vía metabólica y cada vía metabólica se activa por hormonas. Entonces todo está como que previamente calculado. Entonces, si hay un desorden o hay un problema que está relacionado con la enfermedad, entonces automáticamente se reorganiza el metabolismo y dice, ah, bueno, ya no puedo esta vía, ahora voy por esta vía. ¿Por qué? Porque lo que le interesa al organismo es darle energía al cuerpo. ¿Cómo? Tengo que ver la forma. A ti te tengo que dar glucosa, a ti yo te puedo dar a ti ácidos grasos, a ti te puedo dar cuerpos cetónicos, no pasa nada, todo está bien, mantenemos equilibrado el organismo. Entonces, para el organismo es así. Ahora, si estamos hablando de una enfermedad ya, entonces ya ahí la cosa cambia, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya hablamos de que la persona puede ser diabético, tiene un aumento de colesterol, entonces ahí ya la cosa cambia, ¿por qué? Porque no solamente ya estamos hablando de un reajuste de metabolismo, de una forma de disminuir la dieta, sino ya estamos hablando de medicamentos. O sea, tú y ahí ya tienes que entrar a tallar con ciertos medicamentos que ayudan a compensar ese desbalance metabólico que está ocurriendo, ¿no? Entonces, a veces pasa que una persona no tiene el conocimiento de lo que está pasando en su metabolismo y se mete a hacer ciertas dietas y tú no tienes idea cómo te puede responder. Tú puedes decir, ay, sí, mira, bajé de peso, ¿no? Pero en realidad estás viendo realmente lo que está ocurriendo, o sea, ¿qué cosa estás bajando? ¿Estás bajando grasa? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Al bajar eso estás generando una mayor cantidad de cuerpos cetónicos, porque tengan que tener en cuenta eso. La beta oxidación de los ácidos grasos está relacionado con la formación de cuerpos cetónicos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta acá? Ácidos grasos, la formación de cuerpos cetónicos. ¿Ok? Si tú no estás en un proceso de degradación, que no lo necesitas, estás en un proceso de síntesis. Si tú no degradas el ácido glicérico, el ácido graso, no necesitas energía, entonces no necesitas degradar, no necesitas formar cuerpos cetónicos en mayor cantidad para poder darle a las células y de esta manera que pueda obtener energía. No, si no necesitas, si tienes por ahí los carbohidratos que te están dando, perfecto, ¿qué va a hacer? Cantidad de triglicéridos que estás consumiendo en la dieta, ¿qué vas a hacer? Lo almacenas. Vas a comenzar a almacenarlo. Sí, lo vas a almacenar. Ahí no vas a tener ningún problema, ¿no? Entonces lo único que haces es almacenarlo. Entonces por eso te digo, si tú me dices que hay un aumento de insulina, yo asumo que si hay un aumento de insulina es porque hay una mayor cantidad de carbohidratos. Entonces los triglicéridos ni los vas a utilizar, al contrario, lo que consumas lo vas a almacenar, no lo vas a ni utilizar. Vas a comenzar a sintetizar, ¿qué cosa? Triglicéridos y vas a sintetizar colesterol para colmo en el hígado, ¿no? Entonces, en vez de utilizar la vía de los lípidos, ¿no? Degradar para poder obtener energía, tú te vas a enfocar principalmente con la vía de los carbohidratos. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Sí, Miss. Sí. Yo sé que a veces a veces un poco como que uno se raya, ¿verdad? Porque a veces es tanta información que de alguna u otra manera la idea es tratar de ordenarnos en ese sentido. Yo los entiendo. Y eso, que todavía no entramos a proteínas, que eso es otro mundo también, ¿no? Entonces, dime, Ketty, sí. La síntesis de ácidos grasos es lo mismo que la lipogénesis. Sí, ajá, exactamente. A ver, qué bueno que me preguntes eso porque vamos a hablar vías en general, ¿ya? Cada vez que nosotros hablamos lisis, estamos hablando de degradación. Entonces, carbohidratos, ¿qué cosa? Glucólisis, glucogenólisis. Si estamos hablando de síntesis, glucogenogénesis, gluconeogénesis, carbohidratos, por un lado. Estamos. Lípidos, lipólisis, degradación de triglicéridos. Si vamos a hablar de ácidos grasos, beta oxidación, ¿sí? Si vamos a hablar de síntesis, en este caso, vamos a hablar síntesis en general, ¿ya? Vamos a hablar de lipogénesis, ¿sí? Es decir, la síntesis de los lípidos. Entonces, ahí vamos a ver lo que es la síntesis de los ácidos grasos y triacilglicéridos, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de lipogénesis, estamos hablando en general. Síntesis, obviamente, de los ácidos grasos, porque lo que hacemos es, pues, sintetizar la cadena, en realidad, ¿no? Sintetizar la cadena y ya tienes la cadena y, por ende, vas a poder sintetizar finalmente los triglicéridos, adicionándole el glicerol y finalmente tienes el triglicérido. Ese es en el caso de los lípidos. Si hablamos de cuerpos cetónicos, cetogénesis. En este caso, primero es la cetogénesis. Sintetizas cuerpos cetónicos y después que sintetizas esos cuerpos cetónicos se dirigen a la célula que vas a utilizar
y ahí hacen cetólisis, se degradan para regresar nuevamente en acetil-CoA. ¿Sí? Porque si ustedes dan cuenta, yo tengo acetil-CoA y regreso a cuerpo cetónico, y el cuerpo cetónico regreso nuevamente a acetil-CoA. ¿Sí? Entonces ahí llega la célula y se utiliza el acetil-CoA. Y el acetil-CoA se utiliza para poder obtener, obviamente, energía para la célula que lo requiere. ¿Sí? Ya después tienes la proteólisis, la degradación de proteínas, y después tienes la proteogénesis, que es la síntesis de proteína, o síntesis de proteína también se puede decir. Entonces tienes todas esas vías que trabajan en un orden. La idea es no coger ni las proteínas, no coger los cuerpos cetónicos en una mayor cantidad, si no es necesario, solamente puede lo necesario para el músculo, ¿no? Que puede, pero para eso yo tengo carbohidratos y lípidos, ¿no? En el caso de los carbohidratos mayormente, ¿no? Para todas las células, en el caso de los lípidos, en el caso que se necesite porque hay falta de carbohidratos, y también pues para el músculo y el tejido adiposo, ¿no? Que también lo necesitan esos dos tejidos en relación a los ácidos grasos, ¿no? Principalmente. Entonces, tenemos ese orden, ¿ok? Tenemos ese orden. Esa es la idea, tener ese orden. Ahora, cuando hay desajustes en el metabolismo, pues tenemos que ir pensando y a ver, ¿qué pasa aquí, no? ¿Cuál ha sido la primera vía, la segunda vía? ¿Qué ocurrió con el paciente? Te ayuda también muchísimo los análisis, pues, que te dan, ¿no? Para ver los análisis y comienzas a pensar qué cosa está ocurriendo, ¿no? ¿Qué pasa con el lado hormonal también, ¿no? Ver las hormonas, qué está ocurriendo con las hormonas, ¿no? Para saber realmente cómo es que el metabolismo también está actuando, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de ir viendo y pensando, cómo es que se van dando. Poco a poco vamos a ir entrando un poco más, y como les digo, siempre va a ser importante poder regresar nuevamente a cosas de carbohidratos porque no nos desligamos de bioquímica 1, seguimos entrando a bioquímica 1 para poder seguir avanzando, y vamos a seguir conectándonos a bioquímica 1 siempre, porque en realidad bioquímica tiene un metabolismo integrado, entonces no se puede sacar algo, ¿no? Porque todo está conectado, ¿no? Entonces sí es un poco más extenso y un poco más profundo bioquímica 2, ¿no? Porque tienen que ya tener una base de bioquímica 1, ¿sí? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Está claro hasta ahí? Sí, Miss. Ya, ok. Entonces ya saben, es el cambio que quieres ver en el mundo. Hay que empezar por nosotros, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver si podemos de repente avanzar un poquito. Sí, un poquitín. A ver, vamos a ver si se puede avanzar un poquitín. Ya les he colgado la clase de síntesis de los ácidos grasos. Ya. Quiero compartirles esto antes de, porque la otra semana sí les voy a hacer ver el video y explicarles bien, pero ahorita solamente quiero mostrarles un poquito lo que se va a ver la próxima clase para tener tiempo, porque ya son 8:15 más o menos, y me va a dejar a mitad. Sí. La próxima semana vamos a entrar a lo que es la síntesis de los ácidos grasos y los triacilglicéridos, ¿sí? Si nosotros observamos acá, ¿ya? Si nosotros observamos acá, nosotros vemos que el lado de aquí es la degradación, ¿no es cierto? Que es lo que estamos viendo. La degradación de los triacilglicéridos es con la finalidad de poder obtener coenzimas para poder finalmente tener energía. Solamente vas a hacer lipólisis si es que necesitas energía. ¿Y cuándo vas a necesitar energía? Cuando tus carbohidratos están en gran cantidad o en menor cantidad. En menor cantidad. En menor cantidad. Exacto. Perfecto, en menor cantidad, ¿sí? Cuando yo sintetizo lípidos, cuando tengo carbohidratos en mayor cantidad o en menor cantidad. En mayor cantidad. En mayor cantidad, Miss. Cuando tengo mayor cantidad, ¿no es cierto? Como yo tengo carbohidratos, ¿voy a utilizar los triacilglicéridos? No, ya no, ¿no es cierto? Mayormente no los voy a utilizar. Entonces, ¿qué hago? Comienzo a almacenar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, yo tengo acá el acetil-CoA, así, y este acetil-CoA me puede generar, ¿qué cosa? Me puede generar colesterol, ¿no es cierto? Entonces yo puedo tener, en este caso, ya después vamos a hablar de este tema de los cuerpos cetónicos y la formación de acetil-CoA. Y ese acetil-CoA me permite poder obtener, ¿qué cosa? Los ácidos grasos y los triacilglicéridos, ¿sí?
para yo poder obtener los ácidos grasos, yo necesito de qué. Acuérdense que cada vez que yo hablo de síntesis, voy a necesitar de qué cosa. Yo degrado para poder obtener qué Del cosa. NaTH. Energía. Y para yo poder sintetizar necesito de utilizar qué cosa. Energía. ¿Y cuál es esta de acá? ¿Cómo se llama? Para la síntesis de los ácidos grasos, ¿qué necesito? Una DPH. Exacto. ¿Y el NaDPH en dónde lo obteníamos? ¿En dónde? En ¿Lo la hemos visto? vía de las pentosa fosfato. Muy bien, en la vía de las pentosas fosfato, ¿no es cierto? Entonces nosotros la próxima semana lo que vamos a ver es justamente eso, síntesis de los ácidos grasos. Y va a ser bien interesante esto, ¿por qué? Para que vayan más o menos recordando, ¿sí? Sabemos que el acetil-CoA proviene ¿de dónde? ¿De dónde puede provenir? ¿De la glucólisis o no? Sí, de la glucólisis. De la Ya. glucólisis. De los aminoácidos. Y ahora sabemos que también puede provenir ¿de dónde? ¿No? También puede provenir de los ácidos grasos, ¿cierto? Ahorita acabamos de ver eso, ¿no? Entonces, puede provenir de estas vías. Eso todavía no lo hemos visto, pero ya hemos visto glucólisis y los ácidos grasos, ¿no? Sabemos que el acetil-CoA es un efector alostérico positivo. ¿Se acuerdan de la piruvato carboxilasa? ¿Ustedes se acuerdan de esto que hemos visto en el ciclo de Krebs? ¿Sí? Me permitía, ¿qué cosa? Poder obtener oxalacetato, ¿no? Y tengo acetil-CoA y de ahí tengo el citrato sintasa, me permite formar citrato. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando la isocitrato deshidrogenasa era inhibida? ¿Qué ocurría? ¿Se acuerdan de eso? Para que vayan repasando eso, ¿ah? ¿Se acuerdan? Chicos, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Cuando la isocitrato deshidrogenasa se inhibía, ¿se acuerdan? Por la coenzima NADH, en la regulación del ciclo de Krebs. ¿No se acuerdan que les decía, el isocitrato deshidrogenasa va a ser inhibida por el NADH? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasa? Isocitrato vuelve a ser citrato, y el citrato se puede convertir nuevamente en acetil-CoA y oxalacetato. Esto era irreversible, creo que mismo. ¿Qué pasaba? ¿No se acuerdan? Dentro del ciclo de Krebs, ¿qué ocurría con el citrato? ¿Regresaba? ¿Podía regresar a formar oxalacetato, acetil-CoA? ¿O qué tenía que hacer? Eso lo hemos visto en ciclo de Krebs, la regulación. El citrato era irreversible. Claro, era irreversible, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Había un acúmulo de citrato, ¿o no? ¿Y qué les decía? ¿El citrato hacia dónde se iba? ¿Se quedaba en la mitocondria o salía al citosol? Sale al citoplasma. Ya, sale, en este caso, al citosol, el citoplasma. Y cuando sale, sale para dos cosas. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba? Salía para dos cosas. ¿Para qué? Una, para inhibir la vía glucolítica. ¿Se acuerdan? Para Sí, inhibir la sí. vía glucolítica. Al inhibir la vía glucolítica, ¿qué enzima en este caso inhibía? La fosfoglucinasa 1. Y después, ¿qué pasaba? El citrato salía y luego ese citrato, ¿qué hacía? Podía formar oxalacetato y acetil-CoA en el citoplasma, ¿ok? Con la citratoliasa. En este momento que yo estoy acá, para poder hacer la síntesis de acetil-CoA, ¿no? O sea, toda la síntesis de los ácidos grasos, utilizando el acetil-CoA. ¿Qué ha pasado con mi ruta de carbohidratos? ¿Está activa o está inhibida? Está inhibida, Miss. Está inhibida, ¿sí? Está inhibida, ¿ok? Tengan en cuenta eso. Muchas veces los procesos de degradación van a tener que a veces estar inhibidos para yo poder hacer otro tipo de vías, para poder sintetizar. Acuérdense, si yo degrado glucosa, es porque necesito energía. Y cuando yo inhibo la vía glucolítica, es con la finalidad de comenzar a hacer síntesis. Entonces, cuando yo inhibo la glucólisis, ¿yo qué hago? Activo la gluconeogénesis, comienzo a sintetizar los ácidos grasos, comienzo a sintetizar moléculas necesarias. Ya cuando sintetizo todo eso, luego ¿qué hago? Se inhibe eso y luego vuelvo a activar la degradación, porque pues para la síntesis me tuve que gastar ATP. Y gastas ATP para poder sintetizar. ¿Sí? Entonces, de ahí, eso es lo que nosotros vamos a ver. ¿Cómo es que de acá yo puedo formar lo que son los ácidos grasos? ¿Sí?
y vamos a ir viendo cómo es que se da este proceso de síntesis a partir de acetil-CoA y también cómo es que se da este proceso del oxalacetato malato, pero en el citoplasma, porque ya no estamos hablando del ciclo de Krebs, ya. ¿Sí? El ciclo de Krebs ocurre dentro de la mitocondria, pero después estos podían salir, por eso les decía acá, el citrato sale y después se convierte en acetil-CoA citoplasmático y oxalacetato citoplasmático. Ahí la cosa cambia, porque ellos tienen otras funciones, principalmente la idea síntesis. ¿Sintetizar qué? Ácidos grasos. ¿Ok? ¿Sí? Por favor, les voy a pedir algo. Revisen ciclo de Krebs. Revisen regulación del ciclo de Krebs para que me puedan entender mejor la próxima clase. ¿Ya? Por eso que he querido un poco explicarles esto de lo que vamos a ver, porque después vamos a entrar a lo que es, cómo es el tema de la activación, ¿no? Del acetil-CoA para tener malonil-CoA, y cómo se da todo esto de las transferencias, y cómo es que se forma el ácido graso, porque el ácido graso es dependiendo, ¿sí? Obviamente, de el tipo de lípido que vas a querer, porque hay diferentes tipos de lípidos, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Hasta la formación de triglicéridos, que esto es más sencillo. Los síntesis de triglicéridos es mucho más sencillo, pero lo que más es tedioso es la parte de la síntesis de los ácidos grasos. ¿Ya? Esta parte es un poco más tediosa, pero sí necesito que al menos revisen regulación del ciclo de Krebs para que recuerden bien esta parte, ¿ya? ¿Qué es lo que está ocurriendo cuando yo estoy sintetizando ácidos grasos? ¿Qué está pasando con el metabolismo de los carbohidratos? ¿Qué ocurre con la glucólisis? ¿Ok? ¿Estamos? Ya la próxima semana vamos a ver un poquito sobre esto, ¿ya? Pero vayan revisando, ya está colgada la clase, ¿ok? Ya está colgada la clase, entonces, por favor, si por ahí a alguien se le ocurrió votar Bioquímica 1, recupérenlo, para que puedan nuevamente revisar algunas cosas de Bioquímica 1. A ver. Estamos aquí. A ver, voy a llamar quien me está faltando, por favor, antes que se me vaya la hora. González Kiara, ¿está? Presente, Miss. Buenas noches. A ver, quiero ver, tú me escribiste por el chat, ¿no? Sí, Miss. Ok. Ya. Después está López Celestino. López Celestino. López Celestino. Apaza Juan Manuel. Presente, profesora. Ok. Chiroque Lourdes. Buenas noches, profesora, presente. Okay. Ventura Susi. Presente, Miss, buenas noches. Y me está faltando López Celestino. López Celestino, ¿no? López Celestino. Nada más me falta, ¿no? Okay, perfecto. Ya, chicos, listo. ¿Tienen alguna duda? ¿Quedó claro? Chicos, necesito que hablen. Parece que en mi clase solamente están 3 personas. León, Sí, César. Necesito que también los demás participen. Yo no sé si están ahí durmiendo, murieron, ¿qué pasó? sí, Miss, se lo escucha. Ah, ya. Ok. Listo. Ya. Entonces, ninguna duda, todo está claro. Entonces, la próxima semana, por favor, ya saben, revisar, ¿ya? Revisar regulación del ciclo de Krebs, por favor. ¿Ya? Revisar regulación del ciclo de Krebs, ¿sí? Sí, Miss. Ok, Miss. Ya, para poder como que recordar un poco lo que hemos hecho antes y ahorita poder encajarnos bien con lo que es la parte de lípidos. ¿Ya? Sí, Miss, está bien. Sí, Miss. Chicos, cuídense mucho y nos estamos viendo la próxima semana. Cualquier cosa igual me escriben por el chat del WhatsApp.